De hecho, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Bueno, tenemos como unos 10 minutos, ¿qué le parece? 55 minutos, licenciado Armando Orellana, también actual aspirante de Senado presidencial con la abogada Rixi Moncada. Bienvenido a la palabra. Así es, gracias por esa oportunidad. Y igual, ¿verdad? Parte de la realidad es que estamos viviendo y que yo creo que deben ser parte de preocupación de la gestión de la política pública, urbana sobre todo, que son las dos principales ciudades, tanto San Pedro Sula como Tegucigalpa, que realmente no se estableció una visión a futuro, a largo plazo. En cuanto a la situación vial, ya colapsaron las principales ciudades del país. Claro. Yo creo que viene desde esa poca visión que tuvieron nuestros liderazgos políticos, ¿verdad? Hay que entenderlo, que realmente no se tenía una idea clara y ese compromiso. Recordemos que aquí apenas lo que se hizo, ¿verdad? A finales de los años 70 fue el famoso hoyo de Merriam, ¿verdad? Y a las presiones de lo que ha venido produciendo en las últimas 2 décadas es que se han hecho de alguna manera algunas acciones, pero yo creo que requiere una visión mucho más a futuro, pensar a 20, 50 años adelante y redistribuir también, ¿verdad? Hay que tomar decisiones fuertes desde nuestra perspectiva con respecto al reordenamiento poblacional y las dinámicas económicas. Hay que asumir esos retos, desafíos, ¿verdad? Por parte de las propuestas políticas. Creo que en el caso de la compañera Rixi tiene conciencia de ello y le apuesta a una transformación profunda, porque a veces lo que se hace es maquillaje, ¿verdad? Que era parte de las situaciones que teníamos en años recientes, donde el bacheo y esa cosa de capas apenas así, y vemos pues como en estos últimos 3 años el compromiso que está teniendo el proyecto de gobierno de socialismo democrático de la compañera Xiomara Castro, pero que se propone ahora, ¿verdad? En este inicio de la apertura ya de proceso electoral los próximos 6 meses, en la propuesta de Rixi Moncada está la idea de profundizar y avanzar en esos procesos de transformación. Así es que hay compromisos que no solamente tiene que ver con los propios, la propia estructura, ¿verdad? Política, sino también con los ciudadanos. Sí, mire, y fíjense que tenía estructuradas varias ideas, varias preguntas, pero tal vez usted me las contesta de manera rápida por cuestión de tiempo. Sí. ¿Ya sanaron esas heridas del golpe de Estado de 2009, siente usted? Bueno, yo creo que aún hay muchas cosas que van más allá de las susceptibilidades o de ese tipo de situaciones que a veces, viendo también algunos documentales, porque me toca hacer ese análisis como docente universitario, de generaciones, se dice, de cristal. O sea, sí, no se le puede decir nada a nadie porque ya me esté hiriendo y ese tipo de cuestiones. No, se trata de realidades concretas. Hay impunidad. Hay impunidad que tiene que ver con ese rompimiento del orden constitucional, también agresividad en contra de un pueblo, en las grandes mayorías populares, violación a derechos humanos y sobre todo esas políticas que fueron totalmente arbitrarias. O sea que el golpe de Estado sigue impune. Sigue impune no solamente el acto mismo, sino lo que continuó después de ello. Me refiero a una acción depredadora del mismo Estado, destrucción de la institucionalidad, y eso no se subsana de la noche a la mañana. Lleva procesos largos, ¿verdad?, de transformación y fundamentalmente el daño que se le hizo a la imagen de patria a nivel externo, recordamos, pero también de igual forma a lo interno, ¿verdad? Daño que tiene que ver con la pérdida de la propia institucionalidad, el deterioro de las condiciones de vida. Los hondureños, las condiciones de vida bajaron enormemente, habían oleadas, habían masas de hondureños yendo hacia el norte producto de la situación que tiene varios factores, hay que entenderlo, factor económico, factor de seguridad, ¿verdad? Otras situaciones que tenían que ver con ese acrecentamiento de la violencia en el país, la criminalidad. Recordemos que 2011, 2012, Honduras fue calificado como el país más violento, ¿verdad? Con las 2 ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa, y los otros elementos que tienen que ver con la corrupción exagerada, increíble, ¿verdad? De esa etapa, y agregado al tema de realmente lo que ocurrió con los eventos últimos que la sociedad recuerda, ¿verdad? El seguro social, el tema de la pandemia, ¿verdad? En medio de todo eso se vio el latrocinio y para cerrar el broche con el tema de las ciudades modelos, que era prácticamente desmembrar
la soberanía patria y entregarla a intereses privados. Entonces, hay muchos elementos que yo creo que todavía hace falta profundizar, analizar, y mientras no haya justicia, yo creo que es difícil decir pues que hemos sanado. Tenemos en primer lugar que conocer la verdad a fondo y avanzar en transformación para no volver a repetir la historia. Ese es el tema fundamental. Y la vez pasada con usted platicábamos que a veces eso va más allá de lo que uno solo puede observar. Sí. ¿Cuántos matrimonios destruidos por un golpe de Estado? O sea, división a ese nivel. Destrucción de toda la estructura social, ¿verdad? El tejido social se fue fragmentando debido a contradicciones que en las propias familias a veces teníamos la pareja que obviamente, ¿verdad?, dentro de su núcleo tenía a sus familiares que estaban vinculados con el Partido Nacional o con los militares. ¿Usted lo vio de manera cerca? ¿Lo vivió? Yo lo viví de cerca, realmente, ¿verdad?, que fue una situación dolorosa en la cual pues... ¿Con qué familia? ¿Algún familiar cercano? Sí, alejamiento producto de esa misma situación. Y por otra parte el compromiso de lucha, ¿verdad? Porque en el caso mío yo tuve que salir a de alguna manera asumir un posicionamiento, primero por mis principios y como académico, a protestar, a ir a la calle, ¿verdad? Estuvimos ese día posterior al golpe de Estado, en los que acompañamos a la formación incluso del propio Frente Nacional de Resistencia, con una mochila con la computadora portátil para comunicarnos al exterior, porque se había paralizado la energía eléctrica, no había señal, y salí de mi casa, ¿verdad? Así como otros días más. ¿Y cómo regresé? Dos días después, ¿verdad? Lleno de golpes, producto de la represión. ¿Quién lo golpeó a usted? El mismo ejército. Eran miembros en ese momento de la Fuerza Aérea, ¿verdad? 3 militares y un oficial, a pesar de que yo me había retirado, en aquel momento existía el famoso Café Manía, ¿recuerdas? Desde ahí de la Casa Presidencial, nosotros nos fuimos y íbamos de forma pacífica, pero íbamos con la mochila y obviamente habían jóvenes. Entonces dieron orden, agarren a ese fulano que va ahí, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo levanté las manos y no hubo golpe tras golpe, me destruyeron la computadora que andaba en la espalda, ¿verdad?, con la cual trabajaba. Y me dieron golpes, por suerte la misma mochila me sirvió para proteger la cabeza, pero los demás golpes, 3 días fuera de combate, como decíamos popularmente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en medio de todo eso? Realmente yo llegué a la casa, mi pareja en aquel momento, ¿verdad?, de alguna manera solidaria, pero por otra parte rechazaba, porque su misma familia le decía, ¿verdad?, de parte de la... simpatías que tenían con el mismo golpe de Estado y militares, nacionalistas en aquel momento, ¿verdad?, de alguna manera fue distanciando, ¿verdad? O sea, usted en contra del golpe de Estado y ella prácticamente acuerpando lo que había ocurrido. No tanto ella, sino el sector el círculo cercano, ¿verdad? Eso a la larga, ¿verdad?, con periodo de tiempo terminó distanciándonos. O sea, usted se divorció producto de ese golpe de Estado. No, divorcio, es separación realmente, y producto de eso, bueno, así como en el caso mío, hubo muchas otras situaciones. ¿Y sigue separado de ella hoy? Estamos siempre conviviendo, ¿verdad?, y por la cuestión de nuestros hijos y todo, pero sí, prácticamente eso produjo el distanciamiento, porque yo realmente asumí un compromiso de... O sea, usted lo vive en carne propia, pues. Correcto. Entonces fueron situaciones que yo creo que dañan, están ahí, y que en el fondo no han sido dialogadas, platicadas a fondo, a profundidad, ¿verdad?, porque es comprender el otro también, ¿verdad? Por una parte había preocupación en el caso de la pareja por la misma seguridad nuestra, pero también el hecho era comprender nuestros puntos de vista. Vamos a ver, por cuestión de tiempo, ¿qué lectura deja la convención extraordinaria del sábado pasado, en donde se ratificó como candidata a la abogada Rixi Moncada por el Partido Libre de cara a las elecciones del 30 de noviembre? ¿Qué lectura deja esta convención extraordinaria de Libre? Bueno, a lo interno es fortaleza, unidad, ¿verdad? De alguna manera está haciéndose una demostración de que el partido está fortalecido, de que está dispuesto a conseguir esa batalla y esa victoria del 30 de noviembre. Yo creo que es fortaleza, tanto orgánica como fundamentalmente liderazgo. Si nosotros observamos realmente que frente a esos dos oponentes, porque son los oponentes reales, ¿verdad?, el bipartidismo, me refiero al Partido Liberal y al Partido Nacional, ese carisma, pero también esa consistencia del Partido Libertad y Refundación, además de esa experiencia que aún con todo la campaña mediática que se tiene de parte de los sectores conservadores, ¿verdad?,
es difícil ocultar esa realidad de transformación y mejora de las condiciones de vida, que no son algo que va a ocurrir de forma mágica, ¿verdad? Pero sí tenemos las obras que plantea la presidenta Xiomara Castro, los proyectos que están en proceso con respecto a los hospitales que se están construyendo, inversiones en educación y otras acciones más, además de la imagen de país que ha venido en mejora, ¿verdad? Hay cambios incluso, aun cuando no se quieren valorar en términos de seguridad. Si bien es cierto, todavía existe criminalidad y van a seguir existiendo de alguna manera en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿verdad? Por varios factores estructurales y otros que tienen que ver en lo coyuntural. O sea, no hay varita mágica para eliminar de completo la inseguridad. Imposible, pero sí hay una reducción significativa y ahí hay que ser objetivo, ¿verdad? Para valorar realmente que ha habido una disminución cuantitativa. Yo lo digo desde mi perspectiva propiamente académica, más allá de la pasión política, es real, es visible. Ahora, hay un nivel de alguna manera de insatisfacciones, incluso dentro de la propia militancia, que en ese medio de ese bombardeo se hizo ver que supuestamente ganar el poder significaba darle un puesto de trabajo a todo mundo. Y la realidad es que más bien hay elementos a valorar en medio de todo esto. ¿Qué pasa? El Partido Libertad y Refundación, a diferencia de otros partidos tradicionales, lo primero que hacía es una escoba, ¿verdad? La escoba roja o la escoba azul. Realmente ahí están muchos de los que fueron parte de la estructura burocrática anterior. Primer factor por lo que significa pagar prestaciones, ¿verdad? Y en medio de todo eso se creó una atmósfera, por ejemplo, dentro de la militancia del Partido Libertad y Refundación, que habla de los mapaches, ¿verdad? Algunos que eran militantes anteriores y, bueno, han asumido la identidad partidaria. Para algunos, en términos de análisis de lo que pasó a las internas, dice ese es el voto blanco y el voto nulo que está ahí adentro, que se hace pasar por libre y realmente no tiene un compromiso como tal. Entonces vemos de alguna manera en ese fenómeno al interior del país que hay también, de la militancia, perdón, que hay una exigencia supuestamente porque se deshagan de ese tipo de burocracia que ha asumido de forma oportunista, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Pero yo creo que más allá no se puede hacer el análisis mucho más profundo. Realmente en muchos casos yo percibo que hay quienes se han convencido al interior y que lograron entrar en la estructura por necesidad, pero no es que tengan de alguna manera una identidad propia. Ellos están cumpliendo una función. Hay varios elementos en todo eso, pero más allá de eso, la dinámica económica, que es otro elemento que se analiza, ¿verdad? No es que aquí no hay empleo, que no sé qué. Todos estos elementos a veces se plantean en el análisis de forma mecanicista, olvidando que en el entorno internacional, a partir de que toma posesión la presidenta Xiomara Castro, hay una crisis en el contexto internacional. Precio del petróleo, producto de la guerra de Ucrania, y ahora agudizado más con las políticas arancelarias, las políticas antimigración y otros elementos que generan problemas en cuanto a esa dinámica económica. Pero hay disposición, hay voluntad, por primera vez, ¿verdad?, de asumir esos retos a favor fundamentalmente de los excluidos, de los marginados, de los sectores que no han tenido oportunidad. Por eso es el señalamiento con respecto a estos grupos de poder, que en justicia deben de alguna manera asumir compromiso con la patria, invertir esos capitales en función de lograr redistribución de la riqueza y hablar sobre democracia más allá de democracia electoral. Me refiero a democracia económica, democracia social, olvidados algunos pueblos originarios, algunas zonas rurales, y que muchas veces por las presiones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o quienes financian las obras, les dicen no hay rentabilidad para que usted me haga este puente a una aldea lejana, y entonces asumir como gobierno de que también aquellos son ciudadanos y que tienen derecho al acceso de ese bienestar social, me parece que es un reto novedoso en la política pública y en la política social que asume Libertad y Refundación bajo la perspectiva del socialismo democrático. Quedamos a deber con varios temas, pero llegamos al final y siempre cerramos con 5 frases o preguntas y usted me las contesta en una sola palabra. Ya me acuerdo. Elecciones del 30 de noviembre. Es desafío para la ciudadanía avanzar o retroceder. La abogada Rixi Moncada. Liderazgo, confianza, firmeza. El ingeniero Salvador Narrala. Pues de alguna manera yo creo que hay poca credibilidad. Narria Fura. De alguna manera ha decaído. Y el sociólogo, catedrático universitario y aspirante de Senado presidencial Armando Orellana. Disposición a acompañar al pueblo, de acompañar a la compañera Rixi Moncada hasta el final.
Muchas gracias. Con todo gusto. Sociólogo Armando Orellana. Queríamos una entrevista más larga, pero el tráfico esta vez también fue el peor enemigo. A continuación, LTV Noticias Estelares. Siga con nosotros. Sí.